¿Te quieres mudar de país y empezar de cero? Tengo para ti 6 cosas que tienes que tomar en consideración antes de partir. Quédate aquí porque ahí vamos. Antes de darte la primera, quiero decirte que unos años atrás yo me mudé a París, Francia. Así que sé que estos 6 grandes consejos te van a ser de utilidad. Aplícalos. La primera cosa que tienes que tener presente antes de mudarte a un nuevo país es la documentación que te va a servir para residir en ese país. Por ejemplo, si vas a mudarte por trabajo, lo más seguro es que necesites un documento que te permita trabajar. Para esto deberías de entrar en las páginas del consulado o embajada del país al que te vas a mudar y buscar la información necesaria. Normalmente en estas páginas siempre vas a encontrar los requisitos necesarios para una visa de trabajo o lo que necesitas para que un empleador te dé de alta en un trabajo en ese nuevo país. Si, por ejemplo, quieres ir a estudiar, siempre en las páginas de los consulados y de las embajadas vas a encontrar los requisitos necesarios para aplicar para una visa de estudio. Yo, en lo personal, no te recomiendo que te mudes a un país si no vas a estar de manera legal. La segunda cosa que tienes que tomar en consideración al momento de mudarte a un nuevo país es el idioma. Por ejemplo, cuando yo me mudé a Francia, yo sabía que allí yo iba a tener que hablar en francés. Yo no sabía francés al momento de mudarme, pero iba muy entusiasmada porque lo quería aprender. La verdad es que me fue bastante difícil aprender el francés en los primeros meses. Yo viví en París casi 2 años y creo que solo al final del primer año yo inicié a hablar un francés un poquito más fluido y a entender más lo que la gente hablaba en la calle, porque sobre todo en la región parisina, de la isla de Francia, a donde se encuentra París, el francés que se habla es muy estrecho y yo no lograba sentir las pausas cuando la gente hablaba. Solamente mi oído se afinó casi después de un año de estar en el país. Con esto te quiero decir que si tú te vas a mudar a un nuevo país, inicies desde ya a estudiar y a poner en práctica el idioma de ese país, que te familiarices ya con el idioma, que veas si ese idioma te gusta, cómo te sientes cuando te visualizas hablando en ese idioma. ¿De verdad quieres hablar en ese idioma? Algo que les puedo decir, basándome en la experiencia que tuve en París, es que es verdad que un idioma se aprende solo cuando tú vives en el país a donde ese idioma se habla. ¿Por qué les digo esto? Porque yo aquí me gradué en la Universidad de Génova, Italia, y tengo una licenciatura en idiomas, así que estuve 3 años en la Facultad de Idiomas. Tanto mis compañeros que estudiaban diferentes idiomas como yo, nos dábamos cuenta que es verdad, pasábamos muchas horas estudiando diferentes idiomas y al final todos concluíamos en lo mismo, que un idioma se aprende viviendo en el lugar a donde. Claro que estudiándolo en la universidad o, por ejemplo, si tú haces algún curso o vas a aprender sintaxis, gramática, lingüística, pero el modo práctico de aprender un idioma es siempre viviéndolo, estando allí. La tercera cosa que tienes que tener en cuenta antes de mudarte a un nuevo país son, por ejemplo, las oportunidades de trabajo. Si tú eres, por ejemplo, un enfermero, tienes que saber si hay demanda de enfermeros en el lugar que tú te vas a mudar. Si tú eres una estetista, mira antes de mudarte si en esa ciudad, en aquel lugar a donde te vas a mudar, hay demanda de estetistas. Número 4. Deberías averiguar el coste de bienes y servicios. ¿Por qué te digo esto? Cuando yo me mudé a Francia, yo me encontré con la gran realidad de que el valor de las rentas son muy caras. Yo pagaba en aquel entonces como 500 euros por un departamento muy chiquito.
Así que me parece fundamental que antes de mudarte hagas un poquito de averiguaciones para saber si vas a pagar mucho de alquiler, de renta, cuánto te va a costar hacer una compra en el supermercado, tengas tus cuentas claras al momento de mudarte. Ten en consideración también el clima del lugar al que te vas a mudar. Cuando yo me mudé a Francia, pues yo sabía que el invierno era bastante frío. Aquí en Italia también lo es. Pero a diferencia de París, aquí a donde yo vivo en Italia, disfrutamos del sol prácticamente todos los días, aunque en invierno. Pues en París pasaba a veces días, creo que hasta semanas, sin ver los rayos del sol. Y por último, y no menos importante, está la cultura del país al que te vas a mudar. La cultura francesa para mí es una cultura que se adapta bastante a la mía, a la nuestra latina, porque los franceses son, bueno, aparte el estereotipo de que son muy así, snob, con la nariz para arriba, pues tengo que decir que hay de todo en la Viña del Señor y yo conocí a muchos franceses muy simpáticos, muy alegres, con un carácter muy jovial como nosotros. El tiempo que estuve allí siempre me sentí bastante respetada por todos. También la comida francesa a mí me gusta muchísimo, aprendí a cocinar cosas riquísimas allí. Por supuesto, creo que este recuerdo me acompañará toda mi vida. El haber vivido en París, el haber conocido a mucha gente allí. Creo que es una experiencia que te enriquece. Y bueno amigos, con esto yo me despido. Conmigo hasta la próxima.